Muy buenos días, hermanos, gracias al Señor. Hemos estado orando un momentito ya. Y esta mañana, gloria a Dios, vamos a dar un tema que tiene que ver con espíritus malos, espíritus malignos contra el evangelismo. Este es un tema bastante solicitado porque para evangelizar tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Entonces vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio para ver referente a un equipo que desea evangelizar, que desea ir al parque, que desea ir a los colegios, a diferentes lugares para evangelizar. Para eso necesitamos prepararnos, necesitamos tener conocimiento. Hay espíritus que se oponen contra eso. En la Biblia vamos a encontrar eso y deseamos que usted pueda aprender en este momento. Voy a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 13. Voy a dar lectura al versículo 16. Este es un pasaje claro de la oposición que el enemigo hace frente a falsas enseñanzas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice la palabra: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fíjate que ahí está el dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra, todos los gobiernos, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Una batalla contra el Dios todopoderoso. Ahí lo dejamos este pasaje. Ahí encontramos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 1, primera de Timoteo. Esto lo hemos anotado acá. Acá están. Pero el espíritu está con mayúscula. El espíritu, que es el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué espíritus, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí encontramos otra referencia bien clara a espíritus engañadores. ¿Qué estamos mencionando? Queremos mencionar que estos se tienen que ver con falsas enseñanzas. En los postreros tiempos va a haber falsas enseñanzas, doctrinas totalmente contrarias a las cosas de Dios, de demonios, dice la palabra, de demonios. Entonces, ese es el texto básico. Vamos a dar varios textos más que hemos anotado en la pizarra, vamos a leer rápidamente, pero quiero decirles, hermanos, y felicitarles a todos ustedes que tienen ese deseo de evangelizar, de poder salir a las calles y no estar solamente encerrados, digamos, en 4 paredes. Entonces es necesario estar activo y el evangelismo es así, no es pasivo. Quiero mencionar, hermanos, el evangelismo, el hecho de evangelizar. En la Biblia encontramos que es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. En Marcos 16, 15, 16 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizándoles
rezándole y orando, echando fuera demonios. Pues todo ese pasaje nos habla. Y ese pasaje mismo nos habla del gran mandamiento que tenemos nosotros que hacer. Quiero decirles, hermanos, que en todo pasaje de evangelismo en la palabra de Dios siempre hay oposición. Eso es la característica número 1. Cuando vamos a salir a evangelizar, siempre va a haber oposición. Tenemos que tener en mente eso. Gente va a ser de repente indiferente. Otras personas te pueden saludar con un saludo sarcástico o en son de burla. Eso nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras, que los apóstoles también pasaron momentos muy difíciles, inclusive apedreados, como es en el caso de Pablo. Los apedrearon. En Listra a Pablo lo apedrearon dejándolo como muerto, dice la palabra, muerto ya prácticamente, con piedras, con huesos rotos, con sangre en todo el cuerpo. Y dice que el pasaje dice que los discípulos lo rodearon y luego lo tomaron y lo llevaron a la ciudad. Y resulta que al día siguiente ya estamos yendo a predicar. Pero con una persona que estaba con muerto, apedreado, con fractura, de un momento a otro se va a levantar, así de la nada. Dice que lo rodearon. Ese hecho de rodear, los discípulos empezaron a orar por Pablo. Hubo un milagro maravilloso allí. Es importante la oración en el evangelismo. Es importante para quebrar estas oposiciones. La oración es básica. Lo que estamos haciendo en este tiempo, en este momento, una oración, un tiempo de ayuno, nos va a hacer muy fundamental y de mucho apoyo. Por otro lado, el gran enemigo es Satanás. Satán. Cuando Jesús vino a predicar a los espíritus encarcelados, así dice la Escritura, Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 y 3, habían personas con un espíritu que estaban encarcelados, prisioneros. Pero podemos decir de qué. Jesús vino a predicar a los espíritus encarcelados. Les dio la llave de la salvación. El Evangelio es la llave de la salvación, las buenas nuevas para esas personas que estaban oprimidas en el pecado, esclavizados en el pecado. Entonces, para rescatar a una persona de ese reino de las tinieblas, a Satanás no le va a gustar, porque eso Satanás lo tiene allí en su reino, a esas personas encarcelados, prisioneros, en las tinieblas. Y cuando nosotros hablamos a esas personas y oramos por esas personas, en el nombre de Jesús, hacemos que un milagro maravilloso, sacarlos de las tinieblas y ponerlos en el reino de Dios. La luz en el reino donde hay mucha luz. Sacarlos de las tinieblas para trasladarlo al reino de los cielos. Ese es un milagro maravilloso, que muchas veces sucede en segundos o minutos. Pues cuando una persona reconoce, se arrepiente de sus pecados, de sus malos hechos, pide perdón a Dios, ese es el momento de fe más importante, del milagro más importante, salvar un alma de las tinieblas, de las garras de Satanás y ponerse en las manos de Dios. En las manos de Dios. Al enemigo no le gusta eso. No le va a gustar eso. Él va a hacer todo lo posible para tratar de recuperar una alma que ha perdido. Y trata todos los medios y declara la guerra absoluta a esa persona. Entonces ahí es donde necesitamos las personas como
discipuladores, no dejar a esa persona, estar detrás de esa persona. Y para eso tiene que haber dos cosas básicas: pasión en el discipulador y amor por las almas. Básicamente, amor por las almas, no dejar a esa persona, tener su teléfono, visitarlo, estar detrás de esa persona, ayudarlo. Y eso es lo que realmente hay decadencia en las iglesias. Nosotros mismos adolecemos de eso. Por eso es necesario prepararnos, capacitarnos y que haya esa pasión, decirle: Señor, dame pasión por las almas, amar a esas almas que están pues bebitos en las cosas del Señor. Entonces, Satanás es el primero que se opone. Por otro lado, si no prospera esa estrategia de Satanás, Satanás empieza a meter cosas en nuestra mente. ¿Qué cosa te dice? Oye, si tú estás en pecado, mira lo que haces. Empieza a acusarte, empieza a condenarte, empieza a señalar a tu mente. No, tú no sirves para esto. Mira, hace poco nomás has cometido un pecado y vas a ir, eres un hipócrita. Así en la mente te empieza el enemigo a perturbar. Ese es otro de la estrategia del enemigo, que el enemigo ataca mucho a la mente del creyente. Entonces, usted no le des cabida. Usted tiene un texto básico. Si te condenan, si te acusan, el Satanás es el acusador, el dedo acusador. Hay un texto básico que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repítelo varias veces: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto lo que estás diciendo, pero yo ya le he confesado mi pecado, por lo tanto hoy, ahorita, en este momento, estoy libre, porque Jesucristo me ha perdonado todos mis pecados. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Acusa, te pone calumnias, inclusive. Trata de hacer que tu testimonio no sea limpio. No le hagas caso, no le hagas caso. Haz lo posible para poner dudas al creyente, para poner vergüenza, entre comillas, al creyente. Dice: voy a ir al parque, ¿qué van a decir la gente cuando me vean? Uy, yo no sé hablar, no sé decir nada. No, yo no quiero. Dice: no, tiene temor. No, hay otro texto. El enemigo trata de poner miedo, temor. Entonces, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor por las almas, un espíritu de poder. Yo sí puedo, poder es querer, un espíritu de dominio. No te pongas nervioso, yo tengo dominio propio. ¿Te das cuenta? Entonces esos textos nos va a ayudar mucho, y ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resumiendo, en todo evangelismo va a haber oposición. Amén. Hechos capítulo 8. Veamos un ratito. Hechos capítulo 8. Versículo 4 al 8 está anotado aquí en la pizarra. Hechos capítulo 8. Veamos un pasaje. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué dice? El Evangelio. En otra versión dice: fueron perseguidos. En esa época la persecución era bien difícil, era para ser cristiano, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué cosa tenemos que predicar? Cristo. Yo tengo ahí en mi casa, escrito arriba, no sé si ustedes se han dado cuenta, la única solución para el hombre es Jesucristo. Ahí está. Una persona ayer que estaba atendiendo, después que le terminé de atender, me dijo: ¿cuál es la solución para el hombre? Jesucristo. Si lo tienen bien anotado. Bendiciones, me dice, había sido creyente. Acá dice: y la gente unánime escuchaba
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿De qué señales está hablando? Hermano, a todas las personas que salen a evangelizar tienen el apoyo directo de nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos. A los que creen en mi nombre echarán fuera de demonio. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces la palabra de Dios dice bien claro: tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Esa es la promesa para todo aquel que cumple o que quiere hacer ese mandato de ir y predicar el Evangelio. Tengan por seguridad que nunca vamos a estar solos. Siempre Él va a estar con nosotros. Hechos capítulo 8, del 4 al 8, miren lo que decían, versículo 7. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Está hablando de este tipo de señales. Tremendo, un avivamiento tremendo en Samaria. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No solamente en aquella ciudad, la Biblia dice que cuando tú ganas un alma, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. Mira, tú eres el autor, el motivador de crear fiestas en los cielos. Cuando una persona se entrega a Cristo, los ángeles se gozan. Dice, esta persona me está haciendo fiesta a mí. Oh, qué bueno, este sí es un buen soldado para Cristo, ¿verdad? Pues así lo que dice la palabra. Hechos capítulo 5, versículo 2. Hechos 5, 2. Versículo 2 al 16, dice la palabra. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es importante estar unidos, hermano. El equipo de evangelismo, esa es una característica muy esencial de estar unidos, orar unos por otros. Eso debe sembrarse. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Miren, eran sanados por la sombra de Pedro. Imagínense, mirad eso. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Espíritus inmundos va a haber en todo tipo de obra evangelística. En Hechos 16, esto ha anotado aquí en la pizarra, Hechos 16, 18. Acá está, estamos viendo esto. Hechos 16, 18. Del 16, 16. Aquí hay otro espíritu, mira, que se opone al evangelismo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Lo dice bien clarito. Tenía un espíritu de adivinación, una muchacha, una joven, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Había un espíritu metido en ella que se llamaba adivinación. Dios da a muchas personas un don de nacimiento, un don natural, que lo llamamos, y si ese don no lo usa adecuadamente, lo van a direccionar para mal. Y eso es lo que aprovechan los encantadores, los adivinos, los hechiceros, algunos brujos. Entonces acá dice, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz, anunciando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era cierto o no era cierto?
Sí, el enemigo habla medias verdades. ¿Quiénes os anuncian el camino de la salvación? Pero eso hacía para que entre el orgullo en Pablo, en Pedro, acá dice Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo ¿a quién? ¿A esa persona? Al Espíritu le dijo. Le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí vemos que estas personas eran personas muy importantes, muy adineradas, mucho dinero. Y es muy seguro que estas personas pagaron a mucha gente para hacer un tumulto allí, un meeting ahí. Y acá dice bien claro, presentándolo a los magistrados. Dicen, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Miren la oposición. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Así era la persecución, hermanos, en esa época. Pues por eso decía, en todo evangelismo siempre va a haber oposición. Azotándoles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Ahí adentro, lo sepa. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró a sus pies en el cepo. Esa es una tortura, estar sentado con maderas ahí en el cepo. No se puede mover. Media hora máximo aguantas bien sentado, pero después de 1 hora, 2 horas, te da un dolor de cintura en los pies. Es un tormento. Y acá dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. En medio de esa dificultad, hermanos, estaban cantando. Usted puede hacer eso. En medio de tanta dificultad, cantar, orar, en medio de ese dolor, ahí orando, cantando, el Señor desaparece sus dolores. Entonces sobreviene de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Los presos estaban más arriba, pero ante el terremoto, Dios hizo que estos presos no salgan, sino que se metan más adentro, donde estaba Pedro, ahí había más seguridad. Y dice Pablo, entonces pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando. Pablo clamó a gran voz diciendo, no lo hagas. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Miren, Dios obrando. Y sacando, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él estaba a punto de matar. El miedo de la muerte vino a él. ¿Qué cosa? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. En otro pasaje dice que les curó las heridas de las balas, lo que le habían dado. Y adentro en el cepo había ratones, ratas, que comían las heridas de los presos. Era terrible. Entonces, él mismo se encargó de curar sus heridas. Y dice, lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con toda su familia. ¡Qué tremendo! Una gran victoria. Toda su familia. Y esas personas allí empezaron pues a crecer en las cosas de Dios. Y ahí se junta, se crea una iglesia. Se crea un
centro de alabanza y adoración al Señor. Bien, estamos leyendo estos pasajes que nos pueden ayudar. Entonces ya hemos estado viendo, en la lectura que hemos estado dando, algunos espíritus. Espíritus en este mundo. Hemos visto espíritus engañadores. Va a haber falsas doctrinas. Hemos visto en Apocalipsis, en Timoteo, que va a haber gente que engaña. Hoy en día, ustedes han podido ver personas que estuvieron en las cosas de Dios, en el Evangelio, y que ahora tienen tatuajes en la frente, con el número todavía prohibido. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué? Porque no se consolidaron, no tuvieron conocimiento de las Sagradas Escrituras, la sana doctrina. ¿Qué más hemos visto? Espíritus impuros. Hemos visto, hemos leído la palabra, hay espíritus impuros. Espíritus malvados. También hemos visto en las Sagradas Escrituras. Veamos un ratito Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. En toda evangelización va a haber oposición. 5 del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él a la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados por grillos, y nadie lo podía dominar. Usted ya sabe esto de los Gadarenos. El versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren, los demonios creen en Dios. Algunas personas dicen: ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Aún los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Eso dice el Señor. Otro pasaje, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, está en la pizarra, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchísimos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Ahí estamos encontrando espíritus malos, espíritus malignos. 29, 8:29. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben el tiempo de Dios. Está hablando en qué tiempo tenían que echarlos fuera. Marcos 1:28. Marcos capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra: y muy pronto se difundió su fama. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedece. Bien. Todos los pasajes que estamos leyendo están acá. También hemos encontrado en la lectura espíritus de desobediencia. Hay muchas personas que no quieren obedecer. Inclusive ahí están ya las personas creyentes, pero no quieren obedecer. Este mandato, hermanos, es para todos. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de evangelizar, ir por todo el mundo. De repente no vas a ir, pero al lado tuyo está tu vecino, ahí puedes evangelizar. De repente en tu hogar, en tu casa, todavía hay gente que no son cristianos creyentes, ahí tienes que evangelizar. Vas al mercado, usted conoce su casera, ahí tienes que evangelizar.
Y usted puede llevar en su cartel ahí un lema: Cristo te ama, Dios te ama. De repente hay muchas formas. Usted puede tener un folletito siempre dándole a una persona. Tu testimonio es un evangelismo potencial. La gente va a ver en ti que tú no estás solo. Cristo vive en ti. La gente va a ver en ti que somos luz. Yo quisiera ser como esa persona. Hoy dicen que es cristiano. Ese sí es un verdadero cristiano. El otro no. Así, nosotros tenemos que ser testimonios. También hemos visto espíritus malvados, malignos, malvados, espíritus malignos y espíritus de tormento. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Estamos terminando esta parte. Ahí hay un modelo de oración. Todo ese capítulo es un modelo de oración. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa. Mire, una persona, un cuerpo de una persona, lo consideran como su casa. Mire, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Una persona que ya ha entregado su vida a Cristo está limpia, está adornada. Pero hay que tener bastante cuidado de una persona que se ha entregado a Cristo, que está nuevo. Si no le damos la palabra, miren lo que sucede. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí estamos viendo un pasaje de una persona que quiere ser libre. Y a veces nosotros somos orados y esas personas son libres. Y después desaparecen. Ya no están, ya no vienen, ya no llevan su clase. Acá vemos, está bonito, está tranquilo, pero se descuidó. Trae 7 espíritus peores. Y como su estado viene a ser peor que antes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Que cuando hablamos a esas personas, le ministramos a esas personas, hay que decirles: mira, tu compromiso es con Dios, no es con nosotros. Podemos orar, pero si tú vas a seguir amando tu pecado, vas a seguir siguiendo los mismos andanzas, entonces está de más que hagamos, porque ¿qué cosa va a suceder contigo? Hay que leer este pasaje. 7 cosas peores van a suceder. Mejor, gánate primero, cúrate primero y ve qué cosa vas a hacer. Entonces, el evangelismo, hermano, el evangelio es así. Y tenemos que prevenir y saber eso, porque en lugar de hacer bien, de repente estamos haciendo mal. Amén. Esa persona tiene que tener un compromiso con Dios. Acá tenemos un espíritu de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Hay personas que son esclavos del pecado. No quieren dejar el pecado, les gusta el pecado, les gusta vivir en el pecado. Pecado de robo, pecado de chisme, pecado de repente de infidelidad. No quieren entregar su vida a Cristo porque aman eso. O de repente están esclavos de la adicción. Puede ser de repente les gusta tomar, adicción a fumar, adicción al sexo, adicción a figuras pornográficas, adicción al baile, a la discoteca, cualquier tipo de adicción. Quiere seguir viviendo en ese pecado. Entonces, si esa persona está con eso, mejor hay que esperar que tome su decisión de seguir a Cristo. Porque esta cosa es algo serio. Es entre la vida y la muerte. En vez de hacer bien, estamos haciendo un mal. Entonces hay que tener cuidado. Una vez así vino una persona acá a orar: pastor, ora por mí, libérame, libérame. Yo le digo:
vamos a orar, vamos a poder hacerlo, pero ¿te comprometes a seguir tus clases? ¿Te comprometes a seguir amando al Señor? No sé, pastor, si podré. Entonces cuando sabes que vas a poder, vamos a orar por ti. A la semana me encontré con él, me dijo, pastor, perdóname, yo pensé mal de usted porque usted no quería orar por mí, pero sí, usted tenía razón. Y su papá estaba ahí. Dice, sí, él está poniendo en su parte, ya está orando. Yo le estoy diciendo que tiene que salir de eso, de esas cosas, deshacerse de esas cosas. Y a la semana, ahí en la calle, en la misma calle, hemos orado por esa persona. A la semana más nos encontramos otra vez, ya está mucho mejor. Y está yendo a la iglesia, está asistiendo, está leyendo su Biblia, está haciendo lo que antes hacía. Entonces, todo eso tiene que haber un compromiso de parte de la misma persona. Estamos terminando. El espíritu de incredulidad. El enemigo pone incredulidad en muchas personas. Dice la palabra de Dios que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas. Hay un texto bien clarito, dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean y se opongan ante toda cosa de lo que es de Dios. Entonces eso también lo encontramos. En un pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos un espíritu de idolatría en Éfeso, en Éfeso. Encontramos donde Pablo ve a todos los altares que habían hecho, y había un altar que no había nadie, David. En todos los huequitos estaban ahí, todos los santos, todos los dioses, todo. Entonces había uno que no había. Entonces, Pablo viene y le pregunta, ¿qué es eso que tú estás predicando? ¿A quién estás predicando tú? Estoy dando el anuncio del Evangelio. Estoy justamente hablando de aquel lugar donde está ese vacío. De ese Dios estoy hablando. De ese Dios todopoderoso. Entonces prestaron atención. Hicieron pero en un momento dado, cuando él habló acerca de la idolatría, y que de la idolatría ahí estaba su templo de la gran diosa Diana, que en esa época, esa ciudad de Éfeso era muy populosa, era un puerto muy hermoso, el mar Egeo llegaba hasta ahí. Ese lugar era un centro de prosperidad, un paraíso económico. Y toda esta gente adoraba a la diosa Diana. Entonces, cuando ellos se enteraron de que está yendo en contra de nuestra diosa, dice que lo hicieron una vida imposible. Lo castigaron, lo prohibieron que hable, lo encarcelaron. Pero ahí nació la iglesia de Éfeso. Después de esa victoria nació la iglesia de Éfeso. Luego después allí sale Priscila y Aquilas. Eso está en el libro de Hechos. ¿Verdad, hermano? Todo eso lo encontramos. Entonces, ¿hubo oposición? Sí. Pero también se creó y nació la iglesia de los Filipos, la iglesia de los Éfesos, nacieron en gran oposición. Bien, vamos a dar lugar a algunas preguntas, algunas cositas necesarias que necesitamos de repente hablar un poquito más. Pero quiero terminar. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Es un mandato. ¿Y por qué mucha gente no evangeliza? Por falta de conocimiento, por falta de capacitación. Gracias a Dios que en este momento ustedes se están capacitando. Debe haber conocimiento. Por falta de fortaleza espiritual, necesitamos la oración y la ayuda. Ahí es donde nos fortalecemos espiritualmente. ¿Por qué no evangelizamos? Porque nos falta identidad. Yo soy un hijo de Dios, soy un soldado de Dios. Yo sé que tengo que hacer este mandato de parte de Dios. Y también por falta de disciplina. Nosotros mismos tenemos que disciplinar. Tenemos que ser obedientes a ese mandato. La estrategia del enemigo, ya hemos visto. Muchas veces las personas que están ya en los caminos del Señor les son invitados a evangelizar. No tengo vergüenza, no tengo tiempo, no puedo, tengo flojera, tengo desánimo. El enemigo se encarga de eso.
que tener cuidado, hay que botar todas esas cosas. Esa es la estrategia del enemigo. Usa a personas para que puedan maldecirnos, maldecir al lugar, al local, a la iglesia. Hay personas, ateos, que maldicen a las iglesias. Entonces nosotros tenemos que estar alertas a eso. O hay personas que de repente en algún momento estuvieron acá en la iglesia y salieron resentidos de repente y empiezan a maldecir a la iglesia, a dar palabras de división. Entonces nosotros en la oración es importante eso. Después ustedes van a hacer eso con la pastora, van a orar quebrando esas palabras que han maldecido. Ahorita les menciono eso. Palabras en contra de las finanzas de la iglesia. Palabras en contra de las finanzas, de la economía del pueblo de Dios. Estas personas inclusive maldicen que no haya dinero, que no den sus ofrendas, que no den sus diezmos. Esas son maldiciones de esas personas que están en contra del Evangelio de Dios. Pero ustedes saben que el verdadero creyente es responsable con su propia mayordomía. ¿Qué debemos hacer? Termino con esto. ¿Qué debemos hacer? Quebrar espíritus de flojera, dejadez, pereza, desánimo. Eso es lo que vamos a tener ese tiempo de oración. Quebrar espíritu de vergüenza al evangelizar. Cancelar palabras de maldición lanzadas contra nosotros, contra la iglesia o contra el local, causando división o riñas. Abrir puertas de bendición en el lugar, en nuestro cuerpo físico, abrir puertas de bendición físicamente, abrir puertas de bendición espiritualmente, abrir puertas de bendición financieramente, materialmente. Eso tenemos que hacer. Una vez que hemos roto, hemos quebrado esas maldiciones, tenemos que abrir puertas de bendición. Orar por los vecinos que sean receptivos en nuestro entorno. Hay personas en nuestro entorno, vecinos, que reciban la palabra, que puedan ser receptivos. Y para eso tenemos que dar buen testimonio. Saludar a los vecinos no te cuesta nada, ¿verdad? Saber cómo se llama el vecino que está al frente es necesario, es bueno. Hacer una obra de comunidad en nuestro vecino, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí hay un parquecito ahí, ¿por qué no dar mantenimiento al parquecito? ¿Por qué no limpiar la calle? ¿Por qué no hacer una obra de repente aquí en la Verba Central? Un día nos ponemos de acuerdo. Oye, ¿quiénes son esos? ¿Son del municipio? No, son de la iglesia Rosa de Salud. Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Te das cuenta? Dar buen testimonio. Capacitarse para evangelizar y el deseo de aprender. Gracias a Dios ustedes tienen ese deseo de aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por los maestros, orar por los discipuladores, orar para que ellos puedan seguir teniendo la protección de Dios, porque el enemigo quiere meter su cola ahí, quiere perturbar, para que ellos puedan recibir inspiración de Dios. Cuando den la palabra, no sean ellos quien hablen, sino Dios hablando, que puedan recibir la guía de Dios, dirección de Dios bien clara, inspiración de Dios, y proclamar victoria de Dios en el evangelismo. Amén. Victoria, que Dios está con nosotros, hay victoria. Orar por las calles. ¿Usted sabe cómo se llama la calle que está aquí a este lado? ¿Cómo se llama la otra calle que está al otro lado? ¿Cómo se llama la calle de atrás? Uy, pastor, no sabía. Hay que orar por el 12 de octubre. ¿Qué cuadra? Cuadra 3, 4, 3, 5. Huancayo. Atrás, Huancavelica. Ica. Orar por eso. Orar por nombres específicos para que todas esas personas escuchen en algún momento o vean un letrero que hay aquí en una iglesia y puedan ser atraídos por orar por las calles, los jirones, el entorno de la iglesia y desatar ataduras de idolatría y de incredulidad. Algunas veces he visto personas que se han puesto de acuerdo, 2 o 3 o 4 o 5 personas van orando por las calles,
Así silencio nada más. Mientras van caminando van orando. El otro grupo por allí van orando, clamando, Dios Señor, haz que estos lugares sean evangelizados. Abrimos puertas de bendición, que reciban el Evangelio. Pregunto, ¿eso puede influir? Pues, si tú lo haces con fe, creyendo, eso es tremendo, hermano. ¿Por qué no hacerlo? Sí se puede hacer. Bien, vamos orando. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos has dado para prepararnos, para capacitarnos. Y en este momento, Dios Santo, te damos gracias por la palabra que tú has estado ministrando. A ti sea toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado viendo, personas que han estado viendo este video. También, Señor, hayamos sembrado una semillita para que puedan salir a evangelizar. Para ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bien, ahí nos quedamos, vamos a dar lugar a